El ingeniero Aguilar cuenta con más de 17 años de experiencia y damos la más cordial bienvenida a nuestro conferencista, ingeniero Adrián Aguilar Herrera, gerente de planta de Nestlé Ploraxa, Nicaragua. Con más de 17 años de experiencia en el área de operaciones, pasando por los roles de producción, logística, manufactura, mejora continua en diferentes países centroamericanos, con certificación en PMI, PMP, CSCP, ASPCS, además de ser máster en finanzas y actualmente estar estudiando la maestría en innovación para el desarrollo del instituto en el Instituto Tecnológico de Monterrey. El tiempo de desarrollo de la conferencia será de 50 minutos. Les pedimos, por favor, prestar atención y escribir las preguntas por medio del chat e identificarse con su nombre y el campus en el cual pertenece. Las preguntas serán seleccionadas de acuerdo al orden que ingresen y se les pide, por favor, que estas preguntas sean con referencia. El periodo de preguntas y respuestas será de 20 minutos. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro conferencista, el ingeniero Adrián Aguilar Herrera, con la conferencia Transformación Digital en Manufactura. Hola, buenos días, profesores, y a los que están conectados ahí. Gracias por estar ahí, sacando el tiempo en un sábado para tratar de aprender un poco de un tema que creo que a muchos nos debe interesar, porque realmente, como lo mencionaron al inicio, los cambios tecnológicos van a pasar, queramos o no queramos, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros entender cómo adaptarnos y buscar las formas para hacerlo de una manera eficiente. Voy a compartir entonces la pantalla. Me dicen si se puede ver la presentación ahí. Perfecto, ingeniero. Bien. Listo, entonces, obviamente vamos a hablar un poco de lo que es la transformación digital, especialmente en el área de manufactura. Sin embargo, para empezar, creo que es importante hablar del fenómeno que está pasando alrededor ahorita de la industria en general. O sea, no está afectando solo manufactura, sino está afectando prácticamente todos los modelos de negocio. Y es lo que conocemos como la cuarta revolución industrial. Se le llama la cuarta revolución industrial porque recordemos que empezamos con la primera revolución industrial cuando hablábamos de lo que era el uso de la locomotora, el vapor, electricidad. Segunda revolución industrial fue cuando empezó Ford con su producción en masa. Luego, por ahí en los 60, 70 empezamos con todo lo que era la computación y lo que era la automatización. Y ahora estamos hablando de cómo el montón de dispositivos que hay disponibles, la computación en la nube, este tipo de tecnologías están transformando la forma en la que las compañías están operando y están afectando no solo la forma en cómo las industrias operan, sino también cómo los comercios se manejan. Hemos visto ejemplos bien interesantes como modelos como el de Uber, que no está aquí en Nicaragua, pero aquí tenemos una empresa que sí opera acá, que es Airbnb. Tenemos Amazon, donde muchos de ellos realmente lo que están administrando son redes de información y no son dueños realmente de los activos que administran. Entonces, definitivamente, este cambio no solo modifica la forma de operar, sino también la forma de hacer la comercialización. En ese sentido, tenemos alrededor de algunas tecnologías, vamos a mencionar ahora, que es importante que no las vamos a mencionar al 100% en este momento, pero sí vale la pena que por lo menos tengamos una idea de lo que está pasando. La primera es lo que se le conoce como el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas o IoT es la forma en cómo los dispositivos ahora se conectan, como los celulares se conectan a la red de una manera sencilla, pero también tenemos los relojes que se conectan a la red. Y hablando de manufactura, tenemos sensores, tenemos un montón de dispositivos de control que ya se pueden conectar también a las redes y eso también está modificando de manera importante la forma en cómo hacemos la operación en una fábrica, porque ya no tenemos que estar ahí recogiendo los datos de manera manual, pasándolos a un papel y después tratando de analizarlos. También tenemos todo lo que es la integración de redes. Actualmente hemos hablado mucho de lo que es redes y se conoce bastante lo que es la computación en la nube, pero hay un elemento importante también que es cómo en el área de manufactura los PLCs y todos los dispositivos se pueden comunicar entre sí. Eso también es un elemento importante. Las tecnologías de automatización de procesos, todo lo que tiene que ver con robótica, todo lo que tiene que ver con
sistemas de control avanzado. La seguridad de la información y la seguridad cibernética es una tecnología que, así como están avanzando las tecnologías de comunicación, a la par tienen que ir avanzando las tecnologías de seguridad de la información, porque entre más dispositivos conectados son más posibles puertos de entrada en los cuales un hacker o una persona que quiera hacer un daño en la compañía puede accesarlos. Sistemas avanzados de control, esto tiene que ver mucho con nuestros procesos de monitoreo. Anteriormente y todavía en muchas industrias, el control de cómo se opera una máquina está dependiendo mucho de la experiencia de un operador. Esto ahora ya existe bastante información y bastantes tecnologías para de una manera sencilla, hasta entre comillas, es decir, sencilla desde el punto de vista de que existe la tecnología fácil de instalar, para poder entonces optimizar y hacer que estos procesos se manejen de manera automática. La simulación de procesos tiene, desde que yo estoy en la universidad, de estar en la industria. Sin embargo, ahora hay también muchísimo más accesibilidad a los diferentes programas. La simulación es una área que estamos enfocados en ingeniería industrial, por ejemplo, que requiere competencias de programación. No son tantas las de programación porque los software ya generan o simplifican la parte de la programación, pero sí el conocimiento de distribuciones de probabilidad, de formas de manejar los flujos para poder hacer y montar los modelos. Con la simulación lo que se puede hacer es, se puede montar una línea en una computadora con las diferentes variables y entonces ahí hacer una optimización de ese proceso. La computación en la nube, creo que eso es bastante más conocido, aunque actualmente ya no hablamos solamente de la computación en la nube, ahora se habla de, digamos, redes o computación híbrida o edge computing le llaman en inglés, porque lo que sucede es que si el tráfico todo pasa a través de la nube, la conexión de los dispositivos, digamos los sensores, pues hablemos de una fábrica, si todos van directamente a la nube, el tiempo de respuesta muchas veces esto hace que se vuelva un poco más lento lo que es la conectividad. Entonces hay un esquema un poco híbrido donde hay una primera sección de la red que conecta los dispositivos y después de ahí esos dispositivos se conectarán a la red ya para hacer lo que es la parte del análisis. Realidad aumentada, que creo que esto hemos visto también varios ejemplos, hay bastantes frecuentes. Y finalmente también tenemos todo lo que es Big Data. Big Data es todo lo que es el análisis de datos. Nosotros y los que hemos estado estudiando en la parte de ingenierías de manufactura, tenemos un background que deberíamos tener una ventaja en esta sección. ¿Por qué? Porque todo lo que es Big Data primero necesita entender todo lo que son las herramientas estadísticas. Big Data agarra y hace modelos de análisis de datos complejos, pero para eso ocupamos muchas veces herramientas básicas primero para transformar los datos y después ya otras herramientas un poco más avanzadas de estadística. Entonces, la idea de mencionar un poco estas tecnologías básicamente era para que ustedes tuvieran una idea, después investiguen un poco qué es cada uno de estos temas, porque realmente en los próximos 5 o 10 años, inclusive pensamos que hasta en los próximos 5 años, muchas de estas tecnologías van a empezar a acelerar su implementación, inclusive en países como los nuestros, que tal vez no somos acá en Centroamérica países tan desarrollados. Otro elemento importante que quise mencionar acá, aquí el slide está en inglés, sin embargo, un poco para mencionar que el valor de los datos ha crecido de manera significativa. En la actualidad se dice que los datos son la nueva moneda porque, por ejemplo, estos son los datos del Foro Económico Mundial, donde nos dice que del, digamos, valor de los activos intangibles que tiene una compañía, de las que están registradas en el SP500, el 84% es datos. O sea, eso quiere decir que una compañía dentro de su valorización están lo que son sus marcas, están lo que son sus tecnologías y otras cosas que son activos intangibles. Y de esos activos intangibles, el 84% está asociado a datos en las compañías del SP500. Y también hay un dato interesante y es que alrededor de, para en 2023 se espera que hayan alrededor de 30 billones de dispositivos conectados. Eso es la tasa de crecimiento de los dispositivos
que se están conectando a la red. Hablemos de relojes, sensores, ese tipo de dispositivos, va a ser 7 veces mayor que la cantidad de celulares que tenemos hoy en el mundo. Entonces, obviamente, también eso está creciendo y a la hora en que crecen la valorización de los datos y a la hora que crece la cantidad de dispositivos, también el costo baja muchísimo y se vuelve mucho más accesibles. Pero también viene el otro gran reto, es, ok, ahora existen mucho más opciones y las empresas también ya no van a tener la opción de escoger si lo implementan o no, porque van a haber muchas empresas, competencias de las industrias que van a empezar a implementar estas soluciones, a volverse más eficientes. Entonces, prácticamente que esto va a forzar a que muchísimas plantas, a muchísimas operaciones tengan que digitalizarse de manera acelerada. Y entonces, ahora vamos a hablar un poco de cómo, entonces, en una fábrica o en un proceso, en una planta, se tiene que o se puede hacer una estrategia digital. Ustedes van a investigar un poco sobre las tecnologías y demás, pero si en algún momento llegan a una planta y los contratan para ayudar a implementar, digamos, las soluciones digitales, hay algunas herramientas que son bastante útiles para poder orientar cómo definir esa estrategia. Este modelo, hay una empresa consultora que se llama Gartner, es una empresa estadounidense, tiene un montón de material ahí, está todo en inglés. Sin embargo, este modelo es bien interesante porque ellos lo que proponen es lo siguiente. Una compañía debe evaluar el nivel de optimización digital o el nivel de transformación digital a partir de 2 dimensiones principales. La primera es el eje que estamos en el eje Y, el grado de disrupción digital. Esto es, ¿qué tan fuerte es el cambio digital en una industria? ¿Qué tanta presión tiene la empresa por cambiarse a la parte digital? Y vamos a ver que aunque todos tienen que moverse, pero no todos tienen que moverse con la misma presión. Y el segundo eje es la ambición digital que pueda tener una planta o un negocio. Es decir, ¿qué tanto quiero yo que mi negocio sea un negocio digital o no? Y en estas 2 dimensiones, entonces podemos ver que los modelos actuales se van a ir transformando. Y yo agregué acá 3 diferentes ejemplos, ¿verdad? Y por poner el primero, que sería lo que es toda la parte de agricultura. Si bien es cierto, la agricultura no tiene una mayor presión por digitalizarse. Sí hay opciones y en países desarrollados se usa la tecnología para la trazabilidad, por ejemplo, del ganado, para el control de, digamos, todo lo que es la finca. Sin embargo, no hay una mayor presión y entonces lo que buscaría entonces una finca a la hora de optimizarse es optimizar sus procesos. Entonces, un negocio que tiene poca presión por digitalizarse, probablemente debería buscar una estrategia más en buscar cómo optimizar sus formas de trabajo. Entonces, básicamente aquí lo que decimos es que va a ser una mejora en su propuesta de valor. Por otro lado, si hablamos de todo lo que son los supermercados y todo lo que es las cadenas de consumo masivo, acá ahí estamos en un punto medio, porque si bien es cierto, el supermercado como tal se va a mantener, pero ya la forma en cómo el supermercado entrega, por ejemplo, el producto, ya hemos visto, inclusive ahora durante todo este tema de la pandemia, cómo muchas empresas y supermercados y cadenas han colocado sus servicios de entrega directa, el e-commerce. Entonces, probablemente aquí lo que va a tener que hacer es mantener su giro de negocio, pero ampliar la propuesta de valor que tiene, agregando algunos canales que hoy no existen, como sería la parte del canal de comercio electrónico. Y tenemos otras industrias, como por ejemplo lo que es los vehículos. O sea, la tecnología en los vehículos está cambiando drásticamente en diferentes aspectos. Inclusive hay muchos expertos que dicen que en unos años, hablemos de 10, 15 años, ya las empresas que venden autos de lujo probablemente ya no tengan que vender los autos de lujo porque la gente ya no quiere manejar con el esquema donde yo puedo rentar a través de una aplicación un auto de una manera muy sencilla, que ya no tiene tanto sentido tener vehículo. Yo puedo simplemente estar suscrito a un programa de ventas de vehículos y si se termina de implementar esta solución con todo este tema de los vehículos autónomos que ya en varios países están funcionando, entonces obviamente el modelo de negocio tiene que cambiar drásticamente y las formas y las maneras de operar tienen que cambiar también de manera bien significativa. Entonces, este mapa les puede ayudar a ustedes junto
con la empresa a determinar, bueno, qué tan rápido y qué tanto esfuerzo tienen que poner en su proceso de digitalización. ¿Tienen que hacer una transformación o están más en una dimensión de optimizar los procesos que tienen actualmente? Teniendo eso en cuenta, entonces entramos al otro gran punto y es, bueno, nosotros estamos acostumbrados normalmente en las áreas de manufactura a medir de negocio, indicadores de proceso, indicadores de cómo hacemos las diferentes actividades. Entonces, en cualquier área de manufactura, usted llega y tienen que tener indicadores como costo de producción, productividad de la planta, indicadores. Pero también en algún momento medimos algunos indicadores más operativos como cumplimiento de estándares, porcentaje de desviaciones en los parámetros y demás. Que esta es la forma natural como normalmente gestionamos los indicadores. Cuando hablamos de la digitalización, ahí vamos a tener que empezar a agregar un set de indicadores nuevos también para poder medir el grado de digitalización que tiene una operación. Y normalmente ahí podríamos recomendar hacerlo en 3 grandes dimensiones. Medir el grado de automatización y digitalización o acceso a la tecnología que tienen las personas que están trabajando en la empresa. El grado de automatización y conectividad que tienen los activos y los equipos y las máquinas que están dentro de la compañía. Y el grado de automatización que se tiene en los procesos. ¿Esto cómo se puede hacer? O sea, yo puedo hacer un listado de los diferentes, por ejemplo, equipos que tengo y marcar básicamente cuáles de esos equipos tienen algún tipo de conexión directa a la red, ya sea por cable o inalámbrica, no importa, pero ya sabemos que está con un grado de tecnología. Podemos ver qué tanto de esos equipos están con una solución digital, cuáles están realmente todavía operados, digamos, de manera manual. Igual lo podemos hacer para los procesos, cuáles procesos todavía los hacemos en papel, con aprobaciones físicas y cuáles están haciéndose digitalizados. Para las personas lo mismo, vamos a ver cuáles son de las tareas que hacen las personas y si tienen información digital para hacer sus, vamos a ver los entrenamientos, sus mediciones y ese tipo de actividades. Entonces, a partir de estas 3 dimensiones, acá no tenemos mucho tiempo, pero ustedes pueden hacer una especie de inventario de qué grado de digitalización tienen cada una de estas áreas para que entonces después, teniendo en cuenta el porcentaje de digitalización que tienen cada una de estas áreas, poder entonces definir un plan de trabajo. Y esto entra como cuando ustedes en algún momento, nosotros en algunos estudios han visto cómo hacer una estrategia de negocio, ¿verdad? Entonces yo cuando voy a hacer una estrategia de negocio empiezo primero evaluando mi entorno, entiendo qué es lo que está pasando alrededor de mi negocio. Después paso a determinar cuál es mi situación actual, cuáles son mis fortalezas y debilidades a partir de mis condiciones actuales y después de ahí yo empiezo a hacer una definición de objetivos y planes de trabajo. Hay 5 áreas en donde una estrategia digital debería tener algunas actividades. Estamos hablando de todo lo que es la administración propiamente o la gestión de todo lo que es el plan de digitalización. Aquí están las 3 dimensiones que mencionamos, personas, equipos, activos y procesos. Y aquí lo que vamos a ir colocando son en qué momento yo voy a implementar, por ejemplo, una solución para entrenamiento digital, en qué momento yo voy a darle al operador tablets para que haga sus tareas. Igual para los activos, en qué momento voy a ir haciendo la implementación de las diferentes soluciones digitales. Y finalmente los procesos igual, en qué momento se van a ir automatizando. Al finalizar de esta estrategia hay que colocar un eje que es transversal casi que en cualquier tipo de estrategia, que es todo lo que es la creación de competencias. ¿Okay? Realmente la creación de competencias es bien importante porque no se trata solamente de las competencias propias de cómo programar y demás, sino las competencias, por ejemplo, de cómo analizar los datos, de cómo administrar también las nuevas formas de trabajo. Entonces, en ese sentido, obviamente, los procesos digitales están cambiando todas las dimensiones del área de manufactura. En seguridad, por ejemplo, tenemos casos donde ya ahora lo que son las guardas de los equipos, las protecciones están hechas con sensores.
En calidad existen ya una gran cantidad de tecnologías que hacen inspección automática de los equipos y de los productos, entonces ya no se tiene que tener una persona haciendo una inspección visual. En mantenimiento igual, tenemos una serie de herramientas que permiten que el técnico pueda, especialmente con realidad aumentada y ese tipo de tecnologías, entrar y ver, pero inclusive con soluciones un poco más sencillas, como por ejemplo que el operador o el técnico entre, revise la máquina con una tablet y en la tablet encuentre un video o un manual digital de cómo funciona la máquina. Si bien es cierto, una solución de realidad aumentada ocupa un poco más de esfuerzo, la implementación, y eso por ejemplo lo estamos haciendo nosotros en nuestra fábrica en Matagalpa, tenemos algunas soluciones como esta, o sea, tenemos unas tablets y el técnico puede entrar y ver algún material ahí sin necesidad de que haber hecho una solución de realidad aumentada. Lo que estamos haciendo es eliminando el papel básicamente de su operación. Y también esto permite en algunos casos comunicación para diferentes actividades. Sistemas de gestión, todo lo que tiene que ver con sistemas como ISO y demás que requieren una gran cantidad de registros y documentos, también eso se está digitalizando y ahora deberían mantenerse los documentos ya no en físico, sino en digital. Facilita la actualización, facilita el mantenerle los documentos más vigentes y que no se adulteren la información que se tiene que manejar. Sistemas de control, cobots, robots y todo eso también está automatizándose y hay también tecnologías asociadas a manejo de materiales que van desde las tecnologías como los robots y los sistemas que se llaman AWP, que son sistemas, vehículos que se guían automáticamente a través de una línea que se le marcó en el trayecto o algún programa, hasta soluciones también un poco menos complejas, como por ejemplo que los montacargas ya pueden tener los escáneres de código de barra. Se llega, por ejemplo, eso lo tenemos también en nuestra fábrica, ya empezando a implementarlo. Entra el equipo, el montacarga ya tiene el escáner y desde que se acerca al pallet va a lograr escanear cuál es el producto y después ahí directamente en una pantalla le va a decir al operador dónde tiene que localizar ese producto. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo hablamos de mucha teoría ahorita y muchos conceptos, sin embargo, a veces pensamos que eso está muy lejos, inclusive, digamos, de nuestros países acá en Centroamérica y nosotros, por ejemplo, acá en Nicaragua ya tenemos, por ejemplo, tecnología donde tenemos estos lentes, donde el técnico, él se coloca los lentes, él va viendo una cierta información, pero además en otro lugar está un especialista o está el proveedor de la máquina o está algún tipo de soporte técnico que puede ayudarnos a hacer lo que sería el soporte remoto. De hecho, nosotros este año hemos estado implementando unos proyectos adicionales, como no tenemos la posibilidad de hacer viajes por todo este tema de la pandemia, estamos utilizando estas tecnologías para recibir la asesoría de nuestros proveedores y hacer la comunicación correcta con ellos. Esto se hace en tiempo real, él está ahí hablando directamente y el técnico está detrás diciéndole qué hacer y qué ajustar. También esta es una alternativa donde nuevamente muchas veces lo que es la tecnología no va a tener que ser únicamente un tema de grandes soluciones con activos o equipos nuevos. Acá lo que hicimos fue colocamos una cámara y utilizamos programas de comunicación que son bastante accesibles como Teams y hicimos una conexión para que entonces se pudiera hacer un tour virtual. Es un poco diferente a esta tiene la opción de interactuar y demás, esto es un poco más robusto, pero esta la hicimos inclusive antes de la solución de los lentes ya formales y funciona igual también. Entonces, nuevamente, no necesitamos a veces mucha tecnología propiamente para lograr empezar a sacarle provecho a los diferentes recursos que tenemos ahora en las empresas. Este es otro ejemplo también que tenemos en nuestra fábrica de Matagalpa. Un poco conversamos el tema de la creación de competencias y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero esta es una aplicación que se desarrolló en la fábrica por una persona que salió de la universidad hace como un año, empezó a trabajar con nosotros, empezó a dedicar algún tiempo a lo que es aprender a desarrollar aplicaciones en Office 365. Esta solución, por ejemplo, ahora la estamos, digamos, ya exportando, o sea, todas las fábricas de la región ya están utilizando este tipo de
esta misma aplicación la están copiando, inclusive algunas fábricas, por ejemplo, en Argentina también ya la están tratando de implementar. Y aquí básicamente lo que hacemos es todo el control operacional que el operador llevaba anteriormente en papel, lo estamos digitalizando. Bueno, tal vez no es el 100%, todavía nos quedan papeles por eliminar, pero por lo menos este tema de control de el producto, la máquina, los estándares de línea, se desarrolló una solución local y realmente, nuevamente creo que esto es algo donde podemos ver cómo no necesariamente necesitamos pensar que estas tecnologías vienen para otros países únicamente, sino que también acá podemos tener nosotros este tipo de implementaciones. Este es otro ejemplo, también desarrollado por una persona local acá en nuestra fábrica, donde tenemos una conexión directa desde los PLCs y lo que ven acá a la derecha de su pantalla es básicamente el estatus del proceso. Entonces yo ahora puedo entrar al teléfono directamente. Es la conexión hacia la, de los PLCs hacia un SharePoint es una conexión, digamos, por cable, pero ya después del SharePoint hacia arriba es información que se maneja por la nube. Entonces yo puedo entrar desde mi teléfono en este momento y saber cómo están los tanques, cómo están las temperaturas, cómo van las eficiencias del proceso. Y nuevamente, esto es algo que se desarrolló, o sea, un ejemplo de una solución desarrollada acá en Nicaragua con gente nuestra propiamente. Entonces, nuevamente, creo que la idea de ponerle estos ejemplos es que también entendamos que sí hay mucho que se puede hacer, hay muchas opciones todavía y si tenemos las competencias correctas. Y yo cuando converso con mi equipo, siempre les menciono que cuando hablamos de transformación digital no se trata de tecnología, se trata de personas potenciando las capacidades con las tecnologías. Por los ejemplos que vemos ahorita, si nosotros nos comparamos con otras fábricas, digamos de Nestlé, que tienen un montón de beneficios adicionales, pantallas interactivas, ya tienen cobots, ya tienen otro tipo de alcance de red, y aún así algunos de ellos no han sido capaces de desarrollar algunas de las soluciones, por ejemplo, que nosotros les estamos presentando acá. Entonces, ahí entra el gran componente que es, si las personas tienen la creatividad correcta, las competencias correctas, si sabemos dirigir adecuadamente el esfuerzo, obviamente la transformación digital la vamos a poder ir haciendo de manera gradual. Por supuesto que va a llegar un punto donde ya se necesitan hacer algunas inversiones, pero yo creo que acá el mensaje principal es que si se tienen las personas con la creatividad correcta y con las competencias correctas, hay mucho de este camino de la transformación digital que aún en países como los nuestros, acá en Centroamérica, podemos avanzar muchísimo y eso nos va a permitir irnos adaptando de una manera bastante más rápida y por lo menos no perder competitividad ante, digamos, los países que están con mayores tecnologías. Y en ese sentido, entonces, hablábamos de las competencias, que este es un tema que siempre vamos a tener que conversar. O sea, independientemente del tema que estemos hablando, ya sea mejora continua, proyectos, conceptos de innovación, las competencias es un factor clave. Yo sé que muchas veces ahora se ve muchas noticias que dicen que ya no hay que estudiar para ser un profesional, o por lo menos y se ve bastante que hay muchos casos de éxito, o por lo menos algunos casos de éxito de gente que se ha desarrollado sin necesidad de ser profesional. Bueno, eso hay que tener un cierto cuidado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, sacar un título tal vez no es un factor relevante en este momento, pero estudiar sí. ¿verdad? O sea, los títulos tal vez no, pero lo que sí es importante es que con la cantidad de nuevas tecnologías que hay y las nuevas formas de trabajo que están apareciendo, si yo no aprendo a hacer cómo manejar este tipo de cosas de manera correcta, va a ser difícil que nosotros podamos ser competitivos. Entonces, ¿cuáles son esas competencias que consideramos que deberían ser claves para un nuevo profesional que quiere entrar ahora en la industria? La creatividad, aunque parezca algo obvio, pero la creatividad en estos momentos es una competencia clave. El desarrollo de software, la capacidad de desarrollar aplicaciones. Yo desde que estaba en la universidad hace como 20 años, los profesores nos decían que un buen ingeniero, independientemente de la rama que sea, tenía que aprender a programar. Ahora, 20 años después,
yo no veo como un ingeniero en cualquier rama no tenga una base de programación. Si bien es cierto, el ingeniero mecánico no se va a dedicar propiamente a programar, pero necesita tener un concepto básico de lo que es la programación, igual el ingeniero industrial, los ingenieros electrónicos sin duda lo tienen que hacer. Entonces, definitivamente, esta es una competencia bastante relevante. Conciencia social es una competencia, creo que hay que empezar a entender, porque cada vez más tenemos que entender que ya no podemos operar en una condición donde la planta trabaja o el negocio trabaja aislado del mundo. O sea, cada decisión que tomamos impacta a la sociedad, ya sea en temas ambientales, en temas sociales, y cada vez más las empresas tenemos que entender que tenemos que trabajar en buena conexión con nuestros ambiente y con nuestros partners y con nuestros socios que están alrededor y con nuestra sociedad que está alrededor de nosotros. Entonces, como profesionales es importante entender qué está pasando en el ambiente, qué está pasando a nivel social y cómo a nivel profesional las soluciones que yo hago también van a tener un impacto positivo en estos aspectos. Liderazgo, esta creo que la vamos a tener siempre y seguirá independientemente de los cambios que pasen en el mundo. Es la capacidad que tienen de tener esa energía para impulsar que los cambios pasen, independientemente de que las condiciones estén o no, estar empujando, estar teniendo la capacidad de influenciar y comunicar a las personas. Resolución de problemas, eso también está creciendo de manera importante porque también, nuevamente ahora, si yo me pongo el caso, digamos, de lo que está pasando con la automatización, en los equipos anteriores, las máquinas eran más manuales, entonces yo podía abrir la máquina y lo mismo pasa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con los carros. Los mecánicos de antes podían abrir el motor del carro, ver el carburador, quitar la tapa del carburador, ir traveseando si se quiere y haciendo prueba y error a ver qué es lo que está fallando. Muchos de estos dispositivos ahora son digitales, entonces la forma de analizarlos también es diferente, ya no es tan visible. Entonces las competencias de resolución de problemas son bastante relevantes en este concepto. Y finalmente, lo que es la colaboración. Todas las soluciones que vayamos a estar generando, los nuevos productos, las nuevas formas de trabajo, ya no se pueden ver solamente desde una perspectiva. O sea, si yo voy a desarrollar un nuevo producto, digamos, aunque fuera un nuevo producto tecnológico, el equipo de diseño ya no puede ser un equipo de ingenieros. Tiene que incluir gente del área social, probablemente gente del área de mercadeo, comunicaciones, y ya lo que se vende ya no es un producto como tal, lo que se vende es una experiencia. Entonces, más allá que tener un excelente producto, es toda la experiencia integral lo que hace que los negocios crezcan. Entonces, ya para eso se necesitan tener equipos multidisciplinarios de diferentes ramas. Además, en todo este tema de colaboración, ahora hay que agregarle la colaboración remota, que es todas estas herramientas de poder conectarnos, como lo estamos haciendo ahora de manera virtual, para trabajar, para poder hacer reportes, para poder hacer trabajos. Y yo creo que eso ahora con todo este tema de la pandemia se ha potenciado también y se ha acelerado de manera significativa. Entonces, bueno, aquí están mis datos por si alguien tuviera alguna otra duda, alguna información ahí que quisieran adicional. Esto era lo que yo tenía preparado para presentar y creo que podemos pasar, si quieren, a lo que es la parte de preguntas. Bueno, agradecemos muchísimo la valiosa presentación del ingeniero Adrián Aguilar e iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con la ingeniera Sayora. Buenos días, estimados amigos. Bueno, hicimos una selección, ¿verdad? Porque recibimos más de 10 preguntas, todas me parecen interesantes. Quiero hacer lectura de algunas. No sé cómo prefiere ingeniero, una por una o todas a la vez. Yo creo que no, ¿verdad? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles serían las herramientas tecnológicas más importantes que se van a utilizar a corto, mediano o largo plazo referente a estas transformaciones digitales en la industria? Arnoldo Ruiz, de Matagalpa. Esta es la primera.
Bueno, en la primera filmina yo le mencioné una serie de tecnologías, ¿verdad? Internet de las cosas, la parte de información o redes en la nube, la automatización. Esas que están ahí, existe un reporte que ustedes pueden ver en Gartner, por ahí ellos van generando algunas recomendaciones. Son varias tecnologías y yo creo que es importante conocer un poco de todas porque en una industria ya no podemos ir diciendo, bueno, yo voy a escoger implementar lo que es Internet de las cosas y solamente eso. O yo solo quiero empezar a trabajar con lo que es automatización y cobots y robots. No, o sea, al final la transformación se está dando a una velocidad bastante acelerada. Entonces, como empresa tenemos que ir conociendo las diferentes tecnologías que hay. Entonces, las tecnologías que yo les coloqué al inicio son creo que las que están ahora más relevantes, pero la clave ahora es, cuando ustedes hacen su evaluación de la situación actual, van a tener que, junto con la estrategia que les expliqué un poco, definir, ok, qué va primero y qué va después. No se trata de escoger cuál sí y cuál no, se trata de en qué orden vamos a ir implementando esas primeras tecnologías. Lo que puede ser más accesible, probablemente, es utilizar los recursos en la nube, porque ya tenemos todas estas soluciones de Office 365 que hacen que sea mucho más fácil implementar ese tipo de soluciones. Todo lo que tiene que ver con la parte de automatización de procesos propiamente, ahí creo que son dos soluciones que se pueden hacer un poco más accesibles, pero esto es básicamente, hay que ir trabajando en algún momento, se van a tener que ir implementando todas porque todas están cambiando diferentes aspectos de las formas de trabajar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Por cierto, hay varias preguntas relacionadas con la seguridad digital. Por ejemplo, esta, ¿qué problemas trae consigo la digitalización para determinar la calidad sin la presencia del ojo humano? Max C. León, perdón. ¿Me podría repetir la pregunta que no me quedó tan clara? ¿Qué problemas trae consigo la digitalización para determinar la calidad sin la presencia del ojo humano? Bueno, esa es realmente más que problemas, trae un montón de soluciones. Lo que sí hay que considerar es lo siguiente. Hablábamos un poco de que existen ya varios equipos que lo que hacen es una inspección visual, que trabajan con cámaras y esas cámaras toman una foto, digamos, de la estructura del producto y van comparando el producto que va pasando contra un patrón. Entonces, ahí el principal reto no es un problema. Si esos sistemas están bien configurados, son muchísimo más eficientes que cualquier otro sistema de calidad. Lo que hay que considerar ahí es que, ojo, ya no es, hablamos un poco de competencias, ya no es lo mismo entrenar a una persona que tiene que hacer una inspección visual, ¿verdad? Y yo voy a tener que entrenarlo en una sala y hacer este tipo de tareas y ponerlo a practicar, que configurar un sistema de esto. Las competencias para ambas soluciones son diferentes. Entonces, obviamente, hay que aprender más del equipo. Probablemente los técnicos y los especialistas de calidad que estén asociados a ese proceso tengan que dedicar más tiempo a prepararse de cómo funciona el sistema para poder configurarlo de manera eficiente y no generar, digamos, o que pasen más defectos de la cuenta o que se generen más rechazos de los necesarios. Ok. Podemos pasar con la siguiente, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, esta también me llama atención. ¿Cuál es la principal limitante para la digitalización en la industria alimentaria y posible solución? Jania, Tececita, Managua. Para la parte de la industria alimentaria, realmente, si nosotros en el mapa que tenemos ahí, que habíamos marcado, o sea, el grado de cambio que está pasando en la industria alimentaria no es tan grande, entonces no es como la industria automotriz, que la digitalización está pasando de manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque los alimentos son alimentos. Entonces ahí más bien los retos vienen desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de estructura de producto, pero no tanto en la parte de digitalización. Sin embargo, el principal reto que tenemos es específicamente lo que hablaban ahí del control de calidad. Cada vez más, un defecto en el producto en la industria alimentaria puede generar un problema de salud y cada vez más la gente conoce más el producto. Este tipo de problemas se hacen cada vez más graves. Las autoridades cada vez están siendo más estrictas. Entonces,
nuestros productos tienen que garantizar que tienen una consistencia no solo en el perfil de sabor del producto, sino en las otras características regulatorias y de calidad. Entonces, el principal reto que tenemos es cómo hacemos para que nuestros procesos sean cada vez más confiables. Y entonces, en ese sentido, la forma de implementar eso, nosotros hablamos un poco de sistemas avanzados de control, ¿verdad? Esa es una de las soluciones que, por lo menos nosotros en la fábrica, estamos empezando a trabajar, donde, por ejemplo, hoy el operador toma una decisión de que si el producto se está con un cierto grado de acidez, yo le voy a meter más o menos tiempo. Esas decisiones que toma el operador probablemente las vamos a automatizar. Algunas ya las estamos estabilizando para garantizar así que entonces el producto vaya de manera consistente siempre. El rol del operador entonces no es que se elimine, el rol del operador también va a cambiar y por eso hablamos de competencias, porque ya el operador lo que va a tener que estar haciendo ya no es él tocando las diferentes perillas o botones del equipo, sino estar monitoreando los diferentes parámetros de control y tomando, digamos, decisiones al respecto, pero ya asistido por un programa de computación. Entonces, en la digitalización, en la parte alimenticia, creo que está muy enfocada en garantizar que las características del producto desde el punto de vista de calidad y perfil se mantengan consistentes, porque ese es el reto más grande que tenemos ahora. Bueno, no sé si nos caben todavía 2 preguntas. ¿Qué dice, ingeniero? El Yo no tiempo. tengo problemas, sí. Entonces, mire, hay varias preguntas, por decir así, relacionadas con las ventajas y desventajas, ¿verdad?, de la digitalización, pero me parece que ya están contestadas. Pero hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué hacen las empresas para lograr que trabajadores de muchos años de trabajo, o sea, de edad avanzada, logren adaptarse a tales equipos y nuevas formas de trabajo digital? Schneider Padilla. Sí, eso es una buena pregunta. Realmente nosotros hemos hablado mucho del tema de competencias, ¿verdad? Y obviamente cuando nosotros hacemos una solución que requiere un esfuerzo adicional de las personas, digamos, mayores, eso normalmente requiere un trabajo de manejo de cambio un poco diferente. Sin embargo, si la solución está bien pensada, hablemos, yo les enseñé un ejemplo de una aplicación que desarrollamos nosotros ahora para nuestra fábrica. Desde el inicio del desarrollo, desde el inicio que se están empezando a implementar estas soluciones, hay que involucrar a todos los trabajadores, incluyendo los que tienen más años. Si la solución es bien comunicada y si involucramos a la gente de manera temprana en la implementación de este tipo de cosas, normalmente la gente aprende. Yo les puedo decir, por lo menos en nuestra fábrica, prácticamente todos los operadores, los de más y menos edad, todos ya de alguna u otra forma han utilizado alguna tablet para algún tipo de operación que tienen, o ya la mayoría, digamos, de los operadores propiamente que están en salas de control, todos trabajan con computadoras. Y realmente sí van aprendiendo. Nuevamente, lo que hay que hacer es tener el cuidado de hacer un proceso de transición que no sea violento, digamos, que no sea decir, bueno, voy a quito y pongo el otro sistema, sino que lo que vamos haciendo es, vamos haciendo pilotos. Entonces, nosotros tenemos 7, 8 líneas en la fábrica de Matagalpa. Entonces, empezamos con la línea 1, la usamos como escuela para que aprendan los primeros, le dedicamos bastante esfuerzo y ya una vez que terminamos ese piloto, replicamos en la línea 2 y así vamos con las siguientes líneas y vamos generando, digamos, un proceso de aprendizaje interno. Que creo que eso es súper importante porque si ustedes entran de golpe, va a ser muy difícil que toda la gente aprenda. Normalmente, digamos, podemos decir que la barrera más grande es la preocupación que pueda tener la persona por aprender. Pero si nosotros como equipo de liderazgo les explicamos los beneficios de esta solución, al final la persona, si tiene la disposición, va a aprender. Entonces hay que trabajar más en el miedo a lo que pueda, digamos, tener un operador sobre los posibles cambios, porque la parte de las tecnologías, yo pienso que si se hace nuevamente de manera progresiva, involucrándolos de manera temprana, se puede lograr que independientemente de la edad, la gente aprenda a usar las nuevas tecnologías. Ok, hay otra pregunta, como usted sabe, o sea, entre nuestros estudiantes hay trabajadores activos de industria de alimentos. Una de las muchachas, Connie, de Campus Managua, hace siguiente pregunta. ¿Los registros que se utilizarán en sitio se pueden digitalizar?
Pero ¿cómo debemos demostrarle al auditor que no hubo adulteración en la información y que se cumple el registro en tiempo y forma? Es una, industria de alimentos, ¿sí? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que ahí hay varios aspectos. Los cambios digitales están pasando alrededor no solo de la industria alimenticia, sino en todas las compañías. Entonces, los entes certificadores y los auditores también van a tener que ir aprendiendo que los registros se manejan digital. O sea, si hablamos de certificaciones internacionales como ISO, ellos ya lo entienden, ¿verdad? Las autoridades en diferentes países todavía no todos lo entienden. Entonces, eso es un reto importante para tener en cuenta. Sobre el tema de la adulteración, más bien la información digital puede ayudar a eliminar el tema de que el operador registre las cosas en el tiempo que es. Con el papel también nos pasa que en algún momento el operador estuvo, si no todos están 100% comprometidos, vamos a tener algunos casos donde pasó todo el turno sin apuntar nada y al final del media hora antes llegó y llenó todo el registro en 30 minutos en lugar de llenándolo completamente. Cuando yo lo tengo que hacer con una solución digital, yo puedo agregar una stamp del tiempo donde se registró el dato, entonces va a quedar visible que se registró en el momento que se tenía que registrar. Y también eso le va a dar también al operador el control de que sí, tiene que hacerlo en el tiempo que es, porque la fecha y la hora del momento en que hizo el registro va a quedar guardado ahí. Para el tema de cómo demostrarle entonces, por ejemplo, las autoridades, lo que nosotros estamos recomendando es, ok, registremos en digital, pero en algún momento, mientras nuestras autoridades no reconozcan todos los registros digitales, hagamos una impresión del reporte y se imprime y se firma para los registros que son, por ejemplo, requisitos legales como tal. Pero por lo menos te puedo decir que para lo que son industrias como auditorías de ISO, HACCP, ISO 22000, FSC 22000, la mayoría de estos sistemas de auditorías externas ya ellos reconocen. Entonces lo que hay que hacer es en el manual de calidad declarar claramente cuáles son registros físicos y cuáles son registros digitales. Y básicamente con eso para este tipo de auditorías no debería ser un problema. La última pregunta, ingeniero, es relacionada precisamente con la empresa que usted representa. Se debe de hacer una evaluación de los procesos para decidir sobre cuáles podemos digitalizar o automatizar. ¿Cómo decidió Nestlé en este caso para automatizar sus procesos y cuáles fueron sus principales limitantes o cómo fueron sus soluciones? Kevin Mayorga, Campus León. Ok, bueno, ahí podemos hablar de diferentes aspectos. Nestlé a nivel corporativo, digamos, ya definió una estrategia. La estrategia de Nestlé anda en línea con los tres elementos que yo les mencioné. O sea, tenemos temas relacionados a cómo conectar a las personas, de cómo automatizar los procesos y todo el tema de tecnologías en los equipos. No es exactamente así, pero digamos es más o menos en esa línea. Entonces, nosotros como planta, digamos acá en Matagalpa, lo que hacemos es vemos la estrategia corporativa, vemos nuestra realidad, de dónde estamos hoy, qué podemos y qué no podemos hacer. Empezamos a definir nuestras prioridades. Primero, las prioridades que tienen que ver con el negocio, hasta dónde queremos llevar la fábrica, el negocio a futuro. Y una vez que tenemos esa información, nosotros hicimos nuestra evaluación, así como se los mencioné, de qué tanto tenemos de automatizados los diferentes factores. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros contratamos una persona que igual, como les comentaba, es esta muchacha que recién salió de la universidad hace como un año. Ella estuvo trabajando con nosotros en un programa de practicantes o de pasantías. Se quedó con nosotros y empezó ella a tomar todo este proceso de creación de competencias y el desarrollo de algunas primeras aplicaciones. Entonces, empezamos a meter algunos recursos y ahora sí, con esta evaluación, así como yo se las expliqué en esas tres dimensiones, nosotros hicimos nuestro propio assessment de cuáles eran los procesos más importantes que podíamos automatizar. Hay algunos de esos procesos que requieren inversión, obviamente, que requieren nuevas tecnologías, cambiar la red, pero entonces ahí empezamos a hacer el proceso que les mencionaba de priorización.
nosotros le hemos dedicado bastante tiempo a todo lo que es procesos, porque tenemos competencias con esta persona y con el equipo. Hemos creado algunas competencias dentro del equipo de administración de la fábrica, los mandos medios, para que todos ellos ya aprendan a programar un poco. Tenemos una experta, pero también tenemos otra gente que ya sabe, digamos, programar conceptos básicos, y con eso empezamos a hacer toda esta primera etapa de transformación. Hay algunas cosas que van a venir para nuestra fábrica más adelante, que son ya temas de lo que es con inversiones y demás. Algunas las estamos empezando a hacer este año y otras vendrán el próximo. Pero la forma de priorizar básicamente es como se les explicó un poco anteriormente. Yo evalúo lo que la estrategia de nuestra compañía espera, lo que como fábrica y como negocio ocupamos hacer, y después hacemos nuestro checklist o nuestra evaluación de fortalezas y debilidades, digamos, digitales. Escogemos cuáles son los procesos que por impacto y esfuerzo podemos empezar a hacer, y empezamos con esos ahora, y empezamos a preparar los planes para los proyectos que tienen un requerimiento de inversión para el futuro.